Bienvenidos, nuevamente nos encontramos aquí en su programa Cubículo Legal, su servidora Virginia Naya Vidales. El día de hoy nos acompaña una asesora jurídica del despacho Quesada y Asociados, compartiendo este espacio, la señorita Alejandra Barrios Fernández. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Así también, nuevamente agradeciendo como siempre el compañerismo del licenciado Jesús Quesada Salas. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en esta misión de Cubículo Legal. Hoy presentaremos un tema muy interesante y que esperemos que sea de su agrado y despejemos todas las dudas inherentes a este tópico. El tema de hoy a analizar es precisamente los alimentos en materia familiar, su procedimiento ante los tribunales judiciales y, bueno, vamos a pretender abarcar de una manera breve la mayoría de los aspectos fundamentales en tratándose de esta clase de delitos. Y para tal efecto nos va a acompañar en el siguiente bloque la licenciada Luz Adriana Mota Picasso, que es secretaria proyectista del Juzgado Segundo de lo Familiar y que viene precisamente en representación y nombre del maestro Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz, juez segundo de lo familiar de este partido judicial de Tijuana. En este tema tiene muchos elementos a analizarse. Bueno, pues me van a estar acompañando en este primer bloque la licenciada Virginia Naya y la señorita Alejandra Barrios, y vamos a tratar de dar una especie de marco legal en relación a este delito. Así es. Y lo importante sería, por comenzar a informar a nuestros televidentes, en este delito, en materia internacional, ¿cómo podemos conocer un poco en relación a la protección de los alimentos? Así es. Tenemos un marco internacional que vamos a decir que engloba los derechos de los menores o de los incapaces para recibir los alimentos. Sin embargo, estos dispositivos legales son de carácter muy general y abstracto, principiando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos Humanos y específicamente la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Son los organismos internacionales que, en tratándose de alimentos, son los que procuran el salvaguardar y hacer que se respeten y se garanticen estos derechos a los acreedores alimentarios, que pueden ser en determinado momento menores de edad o pueden ser incapacitados o inclusive también pueden ser los progenitores que tengan la edad avanzada, a las personas de la tercera edad que puedan tener la necesidad de estos alimentos y que puedan tener deudores alimentarios. ¿Así es? Definitivamente. Y pues posteriormente sería apropiado comentarles a ustedes televidentes que ya en lo que es México específicamente, este derecho lo encontramos consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1 y 4, que en especial en el artículo 4 determina que todas las personas tienen derecho a recibir alimentos, quiénes son las personas que están obligadas a proporcionarlos. Y posteriormente, como estas leyes fundamentales protegen este derecho, pues les vamos a comentar un poquito de qué forma los pueden ejercer, ante quién los pueden ejercer y específicamente en qué situaciones o en qué condiciones se pueden otorgar y quiénes están obligados a otorgar estos alimentos. Haciendo una referencia breve para que nuestro auditorio tenga una noción un poquito más completa en relación al tópico de los alimentos, ¿nos puedes hacer una breve semblanza, Alejandra, para que informemos de una manera básica los puntos medulares de lo que son los alimentos? Bueno, los puntos medulares de los alimentos que vamos a tratar el día de hoy, lo más importante que necesitan conocer los televidentes, primero que nada, ¿qué son los alimentos? Los alimentos abarca todos los gastos necesarios para que el deudor alimentista pueda cubrir sus necesidades, las de comida, las de educación, las de medicina, y en caso de mayores de edad que se encuentren todavía estudiando. Otro punto muy importante es quién es el obligado a dar estos alimentos. Bueno, en nuestra legislación, en el Código Civil, contempla que los obligados son los padres, ambos padres. A falta de uno, está obligado el otro. En el caso de los divorcios, pues de igual manera se fija una pensión alimenticia al padre que no tenga la custodia del menor. Otro punto importante aquí a tocar es
mucha gente nos ha preguntado que qué pasa si los padres no se encuentran casados, que si aún así se encuentra obligado el acreedor a dar alimentos a los hijos. Claro que sí, esta obligación es de padre a hijo. Independientemente del vínculo que tengan en los padres, si es matrimonio, si es concubinato. Entonces todos esos puntos son muy, muy importantes para abordarlos aquí durante este programa, licenciado. Correcto. Y por otro lado, ¿cuál es en sí brevemente el procedimiento que se tiene que agotar para el reclamo de alimentos en el estado de Baja California? Bueno, en relación a los alimentos, encontramos la ley de familia para el estado de Baja California, que contempla la obligación de otorgar los alimentos, pero para esta aplicación nos tenemos que ir al Código Civil, que es el que maneja un capítulo especial de los alimentos, que lo empezamos a ver en el artículo 298, que nos dice qué es la obligación de dar alimentos y cómo se deben de dar estos alimentos. Y ya para su aplicación nos tenemos que basar al Código de Procedimientos Civiles, que nos indica que hay que promover un juicio sumario de pensión alimenticia, y este juicio lo debe de promover quien está bajo la custodia o la tutela y ejerce la patria potestad del acreedor alimentario o de la persona que necesita recibir esos alimentos. Este juicio se presenta ante los juzgados familiares de la entidad donde radica la persona que necesita recibir estos alimentos. También es importante comentarles que no nada más, como decía Alejandra, se da en los supuestos cuando la persona que necesita recibir esos alimentos se encuentra dentro de un núcleo familiar por el matrimonio, sino que única y exclusivamente el requisito necesario para que una persona pueda recibir alimentos es que sea reconocido como hijo. Con el documento que se puede acreditar esto sería única y exclusivamente el acta de nacimiento. Correcto. Aquí tenemos algunas cifras interesantes en diversos estados, comparando nuestro estado, vamos a decir. Ahorita vamos a comparar lo que son las estadísticas en nuestro estado, pero quisiera que pudiéramos tener un antecedente en otros estados. En nuestro código se maneja por medio del Código Civil y por medio del Código de Procedimientos Civiles, pero tengo entendido que hay otros estados en donde tienen una legislación familiar de manera muy específica en todo lo que es inherente al núcleo social más importante, que es el de la familia. ¿Cuáles son estos, Alejandra? Así es, licenciado. Actualmente en la República Mexicana solamente 8 estados cuentan con este código familiar y sus respectivos códigos procesales familiares que son de aplicación al código familiar, que son los estados de Morelos, Sonora, Yucatán, Sinaloa, Michoacán y Zacatecas. Estos 6 estados son los únicos que cuentan con el código familiar, con el código procesal familiar. De acuerdo a las estadísticas del INEGI, licenciado, en las estadísticas de divorcios por la causal de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, estos 6 estados son los que cuentan con una tasa, con un índice más bajo de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, por lo que podemos advertir que realmente el código familiar sí funciona en esos estados. Está funcionando. Está funcionando. En Baja California nosotros somos el tercer lugar nacional con la tasa más alta por esta causal de divorcio. Entonces, licenciado, abordamos el análisis de que sería importante que en Baja California se aprobara algún código familiar y su respectivo código procesal familiar para poder aplicarlo adecuadamente. Porque, como mencionaba la licenciada Virginia, tenemos una ley de la familia, pero sin embargo realmente en la práctica no se aplica. En los juicios de alimentos, en los juicios de divorcio, cualquier juicio familiar, no se aplica esta ley. Simplemente se limita al Código Civil, al Código de Procedimientos. Jamás van a ver que haya algún tratado y menos que invoquen la ley de la familia, entonces sería importante. Habrá que analizar esto ahorita en determinado momento con la licenciada Adriana Mota, en el sentido de que nos explique o nos ilustre un poquito en relación a por qué no se utiliza esta ley. Tal vez puede ser que esté incompleta, tal vez puede ser que sea obsoleta. ¿Qué comentario te merecería al respecto, licenciada? Bueno, lo que pasa es que en este aspecto lo que valdría la pena hacerle del conocimiento a los televidentes es que efectivamente tenemos normas como la ley de familia que protegen el
que a los menores o a los personas de edad avanzada se les proporcione una pensión alimenticia, entre otros supuestos, pero definitivamente no hay una codificación que sea efectiva para verificar que se aplique esta norma, y sin embargo lo que sí vemos es que en el Código Civil se contempla un capítulo únicamente que es muy corto para esta problemática, cuando en realidad el derecho de familia, al pertenecer a una rama social del derecho y ser tan importante porque esta rama efectivamente es la que vigila el bienestar de la sociedad, merece especial atención y debería tener un código específico para hacer que se cumplan con estas obligaciones. Correcto. Entonces, bajo esa perspectiva, sería también interesante analizar si existe un código una legislación que implique el procedimiento para poder aplicar esa ley. Eso no existe todavía, eso lo vamos a ver en unos minutos. No se vaya, vamos a un corte y regresamos con la licenciada Adriana Mota Picasso, secretaria proyectista del Juzgado Segundo de lo Familiar, quien nos va a despejar esta clase de dudas. Funerales San Gabriel, cambiando el sentido común de las funerarias tradicionales. Tenemos las mejores y más amplias capillas de velación de Rosarito, crematorio propio, estacionamiento para 100 vehículos. Contamos con planes de previsión para cuidar tu patrimonio. En esos momentos difíciles te ofrecemos calidad y calidez, brindándote atención y tranquilidad. Lo mejor para un ser querido es lo que se merece y no lo que se puede. Antes de tomar una decisión, consúltanos. Funerales San Gabriel. Algo está pasando en Puerto Nuevo. Un lugar con habitaciones frente al mar, villas, spa, espacios para eventos a la orilla del mar y en interior para juntas o conferencias. Alberca en exterior, alberca techada con agua templada. Gran Baja Resort, ahora en Puerto Nuevo Baja. Área de juegos para niños y restaurante. Disfruta de nuestro brunch y goza de nuestras instalaciones sin costo hasta las 6 de la tarde. Llámanos a nuestros números. Para paquetes y promociones, visita nuestra página www.puertonuevohotelyvillas.com. Aproveche las especiales de El Florido Abarrotes y Carnes. Los esperamos en la sucursal Otay. ¡Qué barato! ¿Tienes hambre? ¿Estás aburrido? ¿Necesitas comprar algo? Pabellón Rosarito. Aquí tenemos preparadas muchas sorpresas y eventos para toda la familia. Ven y visítanos. Pasarás un rato agradable e inolvidable, porque en Pabellón Rosarito disfrutas de... Muchas gracias por continuar aquí en este espacio que está a su disposición, Cubículo Legal. Les da nuevamente la bienvenida a este bloque y le doy también asimismo la bienvenida a la licenciada Luz Adriana Mota Picasso, secretaria proyectista del Juzgado Segundo de lo Familiar, quien es experta en la materia de alimentos y a quien le doy la cordial bienvenida. Al contrario, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Comentábamos en el bloque anterior un poquito el marco jurídico que abarca los alimentos tanto a nivel internacional como nacional, y nos gustaría que le comentara usted a los televidentes en qué consisten los alimentos. Muy bien. Los alimentos, para empezar, como un concepto general, tenemos que es la facultad que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir de otro, el deudor alimentista, lo necesario para subsistir. Los alimentos tienen una naturaleza
son de orden público e interés social. Esto quiere decir que son normas superiores y al Estado le interesa inevitablemente cuidar y salvaguardar los alimentos de cada persona. De acuerdo con el Código Civil, que el cual deriva a su vez, antes de pasar a lo que es la legislación local, tiene su fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obviamente también está regulado en varios tratados internacionales, entre ellos el Tratado Internacional sobre Obligaciones Alimentarias. De acuerdo con nuestro Código Civil, el artículo 305 nos indica que los alimentos comprenden más de lo que la gente pudiera entender, ¿no? Por comida, no. Comprenden lo que es la comida, vestido, habitación, educación básica, que ya también hubo una reforma en ese aspecto y no nada más comprende hasta la secundaria, sino hasta hasta la preparatoria, y también las cuestiones de salud, tanto para menores como para personas de la tercera edad, que también incluiría las cuestiones de atención geriátrica, entre otras cosas. Correcto, licenciada. Y abundando un poquito en esto, ya advertimos dos figuras jurídicas, un acreedor alimentario y un deudor alimentario. ¿Quiénes pueden ser acreedores alimentarios y quiénes son los deudores alimentarios? Bueno, pues los acreedores somos todos nosotros. Los alimentos tienen ese carácter que son imprescriptibles y mientras una persona los necesite, tiene todo el derecho para exigirlos. También entre los acreedores está la acción por parte de los que ejercen la custodia, patria potestad o tutela de un menor, el Ministerio Público, inclusive el DIF, y los demás parientes que tengan a un menor hasta el 4º grado, que vienen siendo los primos y los sobrinos nietos, son en lado colateral. Y por el lado de los deudores, ¿quiénes pueden ser deudores alimentarios? Igual, todos los que acabo de comentar, los alimentos también son recíprocos. El que los da tiene a su vez el derecho de recibirlos, de darlos y recibirlos, y por ese motivo todos nos podemos configurar como acreedores y deudores alimentarios, ¿verdad? Exceptuando a los menores de edad. Okay. ¿Y de qué forma se pide o se hace que se cumpla esta obligación? Muy bien. Para empezar, si una persona necesita alimentos, basta que acuda ante la autoridad familiar por medio de una demanda. El Código Civil no regula alguna formalidad, inclusive dice que basta que lo haga de forma verbal para que pueda proceder. Sin embargo, en la práctica es a través de una demanda. Pudiera ser contrademanda, se puede pedir como prestación en los juicios de divorcio, por ejemplo, o en vía incidental. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que acreditar para empezar el vínculo filial que existe entre padre, hijos, madre, hijos, o en su caso entre cónyuges, que también es posible que lo soliciten de esta forma. Y para garantizarlos como una medida provisional, el juez siempre los va a decretar. En la práctica se usa que sea de forma en porcentaje, no cantidades líquidas, que es muy común lo que piden, pero al desconocer el juez los ingresos del deudor, tiene que garantizar y también tiene que velar por ambas partes. Entonces, si lo fija en un porcentaje, ahí está garantizando tanto el acreedor como al deudor que no sufra un desequilibrio o un abuso en sus ingresos. Correcto, licenciada. Una cuestión que surge derivado de lo que usted acaba de plantear, la comparecencia, incluso hasta de manera verbal. Vamos a decirlo así, incluso vamos a decir genéricamente, de alguna manera nos dice la codificación, con que manifiestes la causa de pedir y la necesidad de la medida. ¿Sí? Pero también surge la situación de que en la práctica se estila plantearlo como una demanda judicial, y esta demanda ya se hace una exigencia respecto a una cantidad o un porcentaje. La cantidad que fija el juez, ¿cómo la fija? ¿Con audiencia de parte contraria, de manera inmediata al recibir la demanda? Es de forma inmediata. Al ser los alimentos de orden público, se tienen que fijar inclusive sin audiencia del deudor. Hay que proteger primero las necesidades del acreedor alimentista, que en la mayoría de los casos son menores de edad. Entonces se va a fijar. No hay criterios al respecto, nada más hay que seguir el famoso binomio, que es proporcionalidad-necesidad, y que es un principio o característica que está también consagrado en el artículo 308 del Código Civil. Entonces ahí dice que los alimentos deben ser proporcionales en atención a las necesidades del acreedor y a las posibilidades del deudor. En la práctica, lo que hacen los jueces, por lo menos en el juzgado donde yo laboro, si es un acreedor alimenticio es un 20%, si son 2 acreedores un 25%, si son 3, 30%, y si son 4 o más acreedores hasta un 35%. En el juzgado no se ha fijado más de esa cantidad, pero siempre también se tiene que atender a las necesidades de cada asunto, porque aunque sean iguales, atendiendo a las características, el juez ya en base a eso puede fijarlo. Este porcentaje que fija el juez, atendiendo a, como usted bien lo dice,
que no conoce los ingresos, por lo tanto no puede fijar una cantidad líquida per se, se fija de manera discrecional según se advierte de lo que usted nos acaba de decir, pero esta cantidad de alguna manera indica que vaya a ser definitiva o puede modificarse durante la secuela procesal. Se puede modificar. También en atención a la misma legislación, todas las medidas que se traten respecto de alimentos, ejercicio de la patria potestad, entre otras, inclusive la custodia, son modificables. Entonces, son de carácter provisional. Así es. Si en este caso se fija un porcentaje o en su caso una cantidad líquida y el deudor alimentista tiene la imposibilidad o necesita que se le reduzca esa cantidad, durante el procedimiento pueda llegar elementos para que el juez la reduzca o en su caso se llegue a incrementar. Y pocas veces se ha dado, pero también se puede cancelar. Entonces aquí tratándose de... ¿En qué caso se ha cancelado? Hubo un caso muy curioso donde se les pasó por alto, no se había acreditado la afiliación, no había acta de nacimiento. En otro caso igual estaba el acta de nacimiento, pero el deudor alimentista no tenía vínculo filial con el acreedor. Ahí se tuvo que cancelar. Fuera de esos casos, lo que más promueven es vía incidente la disminución de cancelación de la pensión que se ha fijado como provisional, y si no hay elementos, por lo general la provisional va a quedar en definitiva igual, la misma cantidad. Excelente. Excelente. Y ahorita que nos comentaba usted en relación a la fijación de esta pensión alimenticia, ¿hasta qué momento se puede dar ese cambio? En cualquier momento, no importa, puede ser hasta antes del dictado de la sentencia definitiva, y aunque ya se haya dictado una sentencia definitiva, si cambian las circunstancias del acreedor o del deudor alimentista, es posible que se modifique una vez ejecutada la sentencia. Vamos a decirlo así. Es una cuestión provisional que puede quedar permanente en determinado momento, que puede modificarse dependiendo de la temporalidad y la espacialidad en la que se encuentren tanto deudor como acreedor alimentista. Probablemente el deudor alimentista, vamos a decir, pierde el trabajo después del juicio, entonces puede plantear en cualquier momento un incidente pidiendo la reducción por lo que hace a su situación económica. Así es, tienen que acreditar, eso sí es bien importante, porque muchos solicitan la disminución o modificación de la pensión alimenticia, pero no dan elementos al juez, y muchos dicen que ya perdieron el trabajo, alegan mucho el principio de que nadie está obligado a lo imposible, pero aquí hay que atender un interés superior, que es el del menor. La mayoría de los que acuden a solicitar la pensión son menores. Entonces, ¿qué deben de indicar? Hay un nuevo criterio de la Corte donde indica que si tiene un nuevo acreedor alimentista es suficiente para disminuirla. Cuando las personas se quedan sin trabajo, lo recomendable, y de acuerdo con el mismo código, se prevé la forma de garantizar los alimentos. Ahí lo que es recomendable es que con lo que ellos reciban, en caso de despido o cualquier otra circunstancia, que garanticen los alimentos. Pudiera ser el 50%, que lo presenten ante el juzgado, y hasta que pasen los meses que ellos estén garantizados, entonces pueden prevenir o pueden solicitar una disminución. Tienen que acreditarle al juez cuál era su capacidad económica antes y en el momento en que la están solicitando, para que el juez pueda calificar precisamente esa capacidad económica y autorice una disminución. Porque si nada más le dicen que no tienen trabajo o que ganan menos, pero no le dan los elementos para que él pueda calificar esa capacidad económica, muy difícil la va a reducir, muy difícilmente. ¿Y de qué forma o mediante qué método tendría que acreditar esta capacidad económica? Ellos pueden hacerlo con un simple talón de ingresos del trabajo que tenían anterior y del que tienen ahora. Entonces ahí el juez va a advertir que antes ganaban, por decir que es cantidad, 10,000 pesos al mes, y que ahora están ganando 1,000. Entonces con eso es suficiente, pero si nada más se lo dicen por manifestaciones, es muy difícil que lo vaya a hacer, porque insistimos en que los alimentos son de orden público y no puede basarse nada más en las manifestaciones de una de las partes, sino que hay que acreditar, y entonces ahora sí el juez evaluar y decir si la reduce, si fue en cantidad líquida, la va a reducir, y si es en porcentaje no hay necesidad, porque si se fija un 20%, ya sean de los 10,000 pesos se va a descontar y de los 1,000 pesos. Pero cuando es cantidad líquida, ahí sí que hay que tener cuidado con estos elementos que les comento. Correcto, licenciada. Y por ejemplo, en el caso de aquellas personas que solicitan la pensión alimenticia, usted dice que son más menores, los que solicitan la pensión alimenticia son menores. Por conducto de quién vamos a decir, de acuerdo a su experiencia, a la estadística, es el padre o la madre en realidad de los que demandan los alimentos. ¿Quién es el representante aquí más común, vamos a decirlo, del menor? La mayoría de los casos son las mamás las que comparecen en representación de sus menores hijos.
Ha sido, yo creo que me ha tocado nada más ver 2 casos, desconozco si haya más, porque ya conmigo llegan ahí en proyección, pero sí yo digo que un 90% son, o más, un 95% son representados por sus mamás. Y por el simple hecho de ser menores, pues tienen la presunción de necesidad de alimentos, pero también hay que tener en cuenta que los mayores gozan de esa presunción cuando se encuentran estudiando. Entonces, no se cancela una pensión cuando ya las personas adquieren la mayoría de edad, sino hay que atender ahí qué rubros que esté estudiando y que su edad escolar sea acorde a la edad cronológica de esas personas. Hay una tesis por parte de la Corte que nos indica que no es obligación, pero por lo general uno cursa el kinder de 3 a 5 años, de 3 a 5 años, la primaria de 7 a 12, secundaria de 12 a 15, la bachiller de 15 a 18 y universidad más o menos de 18 a 22, 23 años. Son rangos, pero no es obligación. Entonces, si una persona que alcanza la mayoría de edad, tiene 18 años, está en primero de licenciatura, tiene todo el derecho de reclamar los alimentos y que se le concedan. Pero si estamos hablando de una persona que tiene 19 años, está en primero de licenciatura y no está dando un buen aprovechamiento, es posible que se modifique. O en su caso, una persona de 22 años que demuestre, que alegue que en virtud de varias circunstancias de su vida, por algún motivo de depresión, que tuvo que cambiar de carrera, pero sigue estudiando, también es posible que se le dejen los alimentos. Pero ahí el juez ya tendrá que atender que si tiene 23 años, hasta los 26, 27 iba a estar recibiendo alimentos. Entonces, él va a ponderar en qué casos sí y en qué casos no es posible que siendo mayores de edad se les deje los alimentos. Correcto, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, ¿verdad? ¿Qué sucede con los menores incapaces? Vamos a ver ahorita y le vamos a preguntar ahorita regresando de este corte a la licenciada y nos va a despejar las dudas. Siga con nosotros. Viajando por las galaxias buscando los mejores precios. Filete de pescado tilapia, 64.90 el kilo, ¡qué barato! Cebolla blanca, 5.90 el kilo, ¡qué barato! Arroz de granel, 9.90 el kilo, ¡qué barato! Los esperamos en la sucursal Otay, ¡qué barato! ¿Tienes hambre? ¿Estás aburrido? ¿Necesitas comprar algo? Pabellón Rosarito. Aquí tenemos preparadas muchas sorpresas y eventos para toda la familia. Ven y visítanos. Pasarás un rato agradable e inolvidable, porque en Pabellón Rosarito disfrutas de paisajes impresionantes, aventura, deportes extremos, relajación, pueblos mágicos. Todo eso y mucho más lo encontrarás en el estado. Conoce Baja California por TV Rosarito. Hotel Las Rocas Resort y Spa. Ven a consentirte en el spa del Hotel Las Rocas, con 7 salas de masaje, terapistas para hombres y mujeres. Relájate con nuestros masajes, sauna, manicure, pedicure y faciales. Todo en un ambiente de tranquilidad y descanso. Hotel Las Rocas Spa, el spa con espíritu. Papelería y miscelánea La Nueva Mimi. Le ofrece extenso surtido de artículos para sus fiestas, piñatas, dulces, renta de tanques de helio, brincolines, disfraces, envolturas de regalos. Se arreglan salones para eventos, renta de silla para baby shower, tarjetas para toda ocasión, regalos, globos y útiles escolares. Los esperamos en Boulevard Benito Juárez, Plaza Comercial, Ejido Mazatlán, local 12, teléfono 612-0583. Pregunta por nuestros paquetes para fiesta. Papelería y miscelánea La Nueva Mimi. Por seguir en su programa Cubículo Legal.
Como comentábamos en el corte pasado, ahora le preguntaremos a la licenciada qué pasa cuando la necesidad de recibir los alimentos la requiere una persona que cuenta con una discapacidad física o que cuenta con alguna enfermedad. En estos casos, ¿cómo se da el procedimiento de los alimentos o qué abarca los alimentos para esta persona? Ok, tratándose de menores de edad sería lo mismo, a través de una demanda en la vía sumaria civil, a través de sus representantes legales. Obviamente hay que atender a otras necesidades de estos menores, como son sus capacidades, o sea, los tratamientos que requieran y demás cuestiones como medicamentos, por ejemplo. Cuando estas personas adquieren la mayoría de edad, ahí sí hay que agotar otro juicio, que es el juicio de tutela, o sea, nombramiento de un tutor, para que por conducto de este puedan llegarse o cobrarse las pensiones alimenticias, al deudor. Entonces ahí sí hay que agotar esos juicios que mucha gente desconoce, pero se tiene que hacer. Que me nombren tutor ahora de mi hijo porque ya no ejerzo la patria potestad y ahora sí entablar la demanda en representación de. Ok, cuando hay mayoría de edad, necesariamente para incoar un juicio de alimentos de una persona afectada de sus facultades mentales o que tiene unas capacidades especiales o una enfermedad crónica e incurable, necesariamente tiene que ser por conducto de un tutor, ¿verdad, así licenciada? Es. Así es. Correcto. ¿Y quiénes pueden ser estos tutores o de qué forma se designa